Continuamos nuestra serie de sermones en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que les pido que puedan abrir sus Biblias ahí, en Romanos capítulo 3. Romanos 3. Vamos a leer desde el verso 21 al 26 de este capítulo. Romanos 3, versos 21 al 26. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Hasta allí la lectura de hoy. Si hacemos un poquito de memoria lo que hemos visto hasta ahora en la carta a los romanos, es que el apóstol Pablo, él ha acusado a todos los seres humanos como pecadores. Y por lo mismo de estar bajo el juicio de Dios, bajo la condenación. Y estas sí que son pésimas noticias. Son muy malas noticias. Pero la maravilla del Evangelio es que a pesar de estas malas noticias, a pesar de estas tristes noticias, Dios en Cristo dio a conocer una justicia que había sido antes anunciada por la ley y los profetas. En el texto que acabamos de leer, nosotros vemos el inicio de una nueva sección en esta carta a los romanos. Frente a estas malas noticias de condenación, frente a estas malas noticias que nos dicen todo el mundo es pecador, todo el mundo está bajo el juicio de Dios, toda la raza humana está bajo condenación. Frente a estas malas noticias se levanta entonces el gran pero ahora de Dios. El gran pero ahora de Dios. Si nosotros recordamos la sección anterior, concluye en el verso 20 diciendo: porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Fíjense, si la ley, si el cumplimiento a la ley no puede salvar, si la ley no me puede salvar, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién me puede salvar? Si mis obras, si mi propia justicia, si mi supuesto buen comportamiento no me permiten ser justificado ante Dios, ¿dónde hallaré aquella justificación que tanto necesito? Bueno, la respuesta de Pablo es: la solución está en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. El famoso predicador galés, uno de los grandes predicadores del siglo XX, David Martin Lloyd-Jones, él dijo que en todas las escrituras no existen palabras más maravillosas que estas. Pero ahora. ¿Cuán vitalmente importantes son? Dice. Son las palabras con las cuales el apóstol Pablo introduce el Evangelio. Después de habernos pintado un cuadro tan oscuro, después de habernos mostrado cuán pecadores somos, después de habernos dicho cuán perdidos estamos, se levanta pero ahora viene el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta sección es una introducción a las buenas noticias del Evangelio, a aquel mensaje de Dios que trae la solución para este sombrío cuadro en el que se encuentra nuestra humanidad por causa del pecado. Aquí está la solución. Aquí está la solución. Si nosotros recordamos también, ya en el inicio de esta carta, en el capítulo 1, versos 16 y 17, Pablo había anunciado que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
¿Por qué? Porque en él, dice, se revela la justicia de Dios. Pablo había dicho ya en esos versículos que los justos vivirán por la fe, dando a entender que no hay otra manera de obtener la vida que Dios nos promete. Y como prueba de esto, ha declarado que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia de los hombres. Y él ya ha demostrado en todo lo que hemos visto hasta aquí que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado y que por lo tanto, por la obediencia a la ley, ninguna persona será justificada. Y ahora entonces él procede a hablar más profundamente, más particularmente, de la justicia de Dios proporcionada para la justificación del ser humano y cómo esta justicia nos es conferida, cómo es recibida por nosotros. Por lo tanto, con eso presente, el tema para hoy es el siguiente: la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y vemos en primer lugar que esta justicia de Dios es una justicia que se recibe por la fe solamente. Es una justicia que se recibe por la fe solamente. Pablo dice que el gran pero ahora de Dios se refiere a una justicia que Dios había manifestado. Es decir, que Dios ha dado a conocer, que Dios ha revelado, justicia que antes había sido anunciada por la ley y los profetas, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Fíjense, Pablo está diciendo que no se trata aquí de una innovación teológica, de algo nuevo, de algo que él está inventando. No, él dice, esto es algo que ya ha sido anunciado en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia una justicia que Dios iba a proporcionar a través del Mesías prometido, a través de su Hijo, a través del Señor Jesucristo. La ley, entonces, dice Pablo, señaló a esta justicia en la medida que la humanidad seguía sin cumplir los mandamientos de la ley. Y junto con esto, la constante, la permanente insistencia que vemos en el Antiguo Testamento a los sacrificios de sangre, nos recuerda y le recuerda a toda la humanidad que por las obras de justicia nadie será salvo. Las obras de justicia no son suficientes. Necesito expiación, necesito que alguien me salve, necesito que alguien me justifique. Los profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio de esta justicia. Hay muchas declaraciones de eso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 45, verso 24, leemos: de mí se dirá, este es Dios hablando a través del profeta, de mí se dirá, ciertamente en el Señor está la justicia y el poder. En el Señor está la justicia y el poder. Entonces, fíjese, la ley y los profetas, que es una forma de presentar un resumen, es decir, el Antiguo Testamento da testimonio de esta justicia aparte de la ley, de esta justicia aparte de la ley. Ahora, ¿qué significa para nosotros hoy la existencia? ¿Qué significa para hoy que exista esta justicia aparte de la ley? Bueno, la respuesta es todo. Esto significa todo. Fíjese, nuestra corrupción, tan claramente descrita por el apóstol Pablo, excluye cualquier esperanza de salvación mediante la obediencia, cualquier esperanza de salvación mediante acciones de la ley. Pero la existencia de una justicia sin obras nos da esperanza. La existencia de una justicia sin obras nos da esperanza. Además, la esperanza se nos ofrece a todos por igual. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo nivel. Todos somos igualmente pecadores. Y se nos ofrece esta justicia en Cristo Jesús. Justicia que, como ya mencioné, nos da esperanza. Fíjense, el milagro de la justificación es posible porque existe esta justicia especial aparte de las obras de la ley. Una justicia que viene a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Y esa es mi esperanza.
la justicia de Cristo. Y realmente espero que esa sea tu esperanza, la justicia de Cristo. Ahora bien, Pablo nos dice que la forma de obtener, de recibir esta justicia es la fe. Es la fe. De ahí esa redundancia que vemos en el versículo 22, donde él dice, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por medio de la fe para todos los que creen. De hecho, Pablo en Filipenses 3, verso 9, se refiere a esto como la justicia que proviene de Dios por la fe. La justicia que proviene de Dios por la fe. Y ahora esto, de nuevo, ¿qué significa para nosotros? Todo, absolutamente todo. Porque como pecadores completamente corruptos, pasamos de la inhabilidad, de la incapacidad total de cumplir las obras de la ley, a la esperanza cuando vemos que existe una justicia aparte de la ley. Y nuestra esperanza entonces se dispara cuando vemos que nuestra justicia viene por la fe. O sea, todo el que crea tendrá esa justicia, recibirá esa justicia. El milagro entonces de la justificación es posible, porque la justicia de Dios viene por medio de la fe. La justicia de Dios viene por medio de la fe. Entonces tenemos en primer lugar, la justicia de Dios es una justicia que se recibe, que viene por la fe solamente, por la fe solamente. En segundo lugar, la justicia de Dios es una justicia en Cristo solamente. Una justicia en Cristo solamente. Pablo continúa diciendo, verso 22, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, Dios ha provisto una justicia para nosotros solo en Jesucristo. Solo en Él. Y las palabras de Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, han generado algunos debates. ¿Por qué digo esto? Que algunas personas ven aquí un juego de palabras, pero también una cierta ambigüedad. La pregunta es la siguiente: ¿significa la fe en Jesucristo? Porque fe también se puede traducir como fidelidad en el idioma original, la palabra para fe. Entonces, la fe en Jesucristo significa la fidelidad de Jesús en obedecer la voluntad del Padre, o bien significa nuestra fe dirigida hacia Él. Ambos puntos de vista tienen sus defensores, pero yo creo que no tenemos que tomar una opción o la otra. ¿Por qué? Porque es posible que Pablo esté hablando de las dos cosas aquí. Él nos está diciendo la fidelidad de Cristo hacia Dios y nuestra fe en Él son inseparables y son básicas para la revelación de la justicia de Dios en el mundo. Pensemos un poco en la fidelidad de Cristo hacia Dios. Esa fidelidad estuvo claramente expresada cuando Él dijo en el jardín del Getsemaní, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, Padre, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y esa fidelidad lo llevó a Jerusalén y posteriormente al Gólgota para morir para nuestra salvación. Acuérdense que cuando Él estaba clavado en la cruz, ¿qué dijeron sus enemigos? Se burlaron de su fidelidad a Dios. Le dijeron, ha confiado en Dios, ha puesto su fe en Dios, que lo libre si lo quiere. Se burlaron. Pero Jesús ganó una salvación para nosotros por su fidelidad, por cumplir la misión que el Padre le había encomendado y cumplirla completamente, absolutamente. También en el verso 2 estas palabras, todos los que creen, son importantes. ¿Por qué? Fíjense, no es que los judíos se salvaran por las obras de la ley, haciendo las obras de la ley, y los gentiles se salvaran por creer. No hay dos caminos de salvación. Eso es un error. No hay un camino de salvación para el judío, otro camino de salvación para el gentil. ¿Por qué? Pablo mismo sigue, verso 23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Él está diciendo, judíos y gentiles, todos pecaron, todos están bajo condenación,
todos están muertos. Y todos aquí incluye a quiénes? A todos, absolutamente todos los descendientes de Adán. ¿Y quiénes son descendientes de Adán? Todos nosotros. Por lo tanto, todos estamos bajo condenación. Entonces, aquí el ser justificado por la fe o mediante la fe significa que la fe es el medio, la fe es el canal por el cual nosotros nos aferramos a Cristo Jesús. Esa es la fe. Es el medio por el cual se nos otorga la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque la justificación es en Cristo solamente. Solamente en Él. Queridos, esto es muy importante porque solo Cristo, uno de los tantos eslogans de la Reforma, no es simplemente un eslogan. Solo Cristo en realidad integra los propósitos y los planes de Dios tal como Él los ha revelado en las Escrituras. Nosotros no podemos darnos el lujo de buscar a Cristo como un mero interés académico o como un personaje curioso en la historia. Nosotros tenemos que proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es Cristo. Debemos vivir bajo su señorío. Y tenemos que seguir al apóstol Pablo en su ejemplo y amonestar, como dice en Colosenses 1:28, a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese es nuestro privilegio. Anunciarle a las personas esta salvación que hay en Cristo. Presentarles a Cristo en toda su gracia, en toda su gloria, en todo su poder salvador. No es solo pensar en Él como un personaje importante de la historia o como un religioso más. Jesús es el Salvador. La Biblia y la teología reformada destacan el papel de Cristo como el único Salvador. Cristo es el centro y la circunferencia de la Biblia, como dijo Martín Lutero. En Cristo el cristiano tiene todo. Sin Cristo no tenemos nada. Por eso solo Cristo es el Salvador y solamente en Él hay salvación. Y en nuestro país, un país que tristemente camina a pasos agigantados rumbo al secularismo y a la incredulidad, el mensaje central de la Biblia necesita ser proclamado, necesita ser anunciado. Fíjense que hay muchos que ni siquiera piensan en la salvación. Solo viven la vida. Quieren su mejor vida ahora. Es más, la exigen con total determinación. Y piensan que la salvación está en un determinado sistema político. Pero la Biblia nos dice que hay una eternidad bendita para los que están en Cristo. Y hay una eternidad maldita para aquellos que lo rechazan. Queridos, no olvidemos algo muy importante. La Biblia no nos salva. Cristo nos salva. Pero el único Cristo que podemos conocer es aquel que es revelado en la Biblia. Por eso solo Cristo decimos. Qué bella expresión. Solo Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. Entonces tenemos que la justicia de Dios es una justicia que se recibe por la fe solamente. Es una justicia en Cristo solamente. Y en tercer lugar, es una justicia por gracia solamente. Por gracia solamente. Pablo está introduciendo aquí el Evangelio. Un acto de misericordia de parte de Él. Fíjese, la presencia y el poder del pecado dentro de nosotros es tal, ya lo hemos visto, que somos incapaces de alcanzar la justicia por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, por las obras de la ley. No podemos alcanzar la justicia que Dios exige. Entonces, sin misericordia de parte de Dios, estamos perdidos. Estamos completamente perdidos. Ahora, en la Biblia, este término justificar
está relacionado con el sustantivo justicia. Y se entiende mejor entonces como declarado justo. Justificar sería eso, declarar justo. Entonces fíjense, la obra justa o salvadora de Dios en la proclamación del Evangelio es que Él declara a aquellos que creen en Cristo Jesús justificados. Los declara justos delante de Él. Y una clave para que Dios haga esto se encuentra en el término expiación, que está aquí en el verso 25, dice: como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. El término expiación literalmente significa propiciación. Propiciación. Y uno de los grandes eruditos del Nuevo Testamento, un hombre llamado F.F. Bruce, ya está fallecido, pero gran erudito del Nuevo Testamento, él dice que esta misma palabra, propiciación, se usa 20 veces en el Antiguo Testamento griego, en la traducción griega que se hizo del Antiguo Testamento, para denotar ¿qué cosa? La cubierta de oro del arca del pacto, llamada también propiciatorio, que era el lugar donde el sacerdote que hacía rociaba la sangre del sacrificio para mitigar la justa ira de Dios contra los pecadores. Entonces fíjense, Pablo está usando aquí en realidad la imagen del propiciatorio, Y hay varias cosas que entonces Pablo tenía en mente. En primer lugar, él nos recuerda con esta imagen del propiciatorio que era allí donde Dios se manifestaba, donde Dios manifestaba su presencia en Israel. De hecho, Éxodo 25:22 dice: allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Entonces, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento se veía allí, encima del propiciatorio del arca del pacto. Pero también el propiciatorio lleva a Pablo a entender que Dios manifestaba su gloria allí también. O sea, no solamente la presencia, sino también la manifestación de la gloria de Dios. Acuérdense que en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era necesario que una nube de incienso cubriera el propiciatorio. ¿Para qué? Para que el sumo sacerdote no muriera. Pero por sobre todo esto, la imagen misma que Pablo nos presenta aquí, nos recuerda que este sumo sacerdote, al entrar en el lugar santísimo, lugar que tenía que estar lleno de humo de incienso para que él no fuera consumido, él tenía que rociar 7 veces sobre el propiciatorio la sangre de la expiación, para que el pueblo fuera perdonado, para que la ira de Dios se apartara de los pecadores. Y dentro del arca, acuérdense ustedes también, ¿qué había? Las tablas de la ley. Allí estaban. Entonces, toda esta ceremonia que les he relatado de manera bastante breve, resaltaba lo siguiente: hay una ley de Dios que ha sido quebrantada, y esa ley se interpone entre un Dios santo y una humanidad pecadora, pero mediante el derramamiento de sangre, este lugar de juicio se convertía en un lugar de reconciliación. Entonces fíjense, lo que Pablo está diciendo es que en la muerte de Cristo se satisfacen plenamente, completamente, absolutamente todas las exigencias de la justicia de Dios contra los pecadores, dejando entonces libre a Dios para manifestar su misericordia, para manifestar su gracia a aquellos que antes solo merecían juicio y condenación. Cristo entonces es nuestro propiciatorio. Sobre él Dios descargó su ira
para que en su muerte los que creen en Él puedan ser justificados. Por lo tanto, fíjense, no tenemos que esperar a tener cierto nivel de justicia en nuestras vidas. O no tenemos que esperar alguna prueba futura indeterminada para purgar nuestros pecados por años y años y años. No tenemos que esperar eso. De hecho, hay muchas personas que piensan en esos términos. ¿Por qué? Porque saben esas personas, si son honestas consigo mismas, saben que sus vidas y acciones están lejos de ser lo que deberían ser. Para esas personas la salvación nunca es una experiencia presente. Es una posibilidad en el futuro. En una de esas soy salvo. Tal vez voy a entrar al cielo, no sé. Es algo que esperan obtener, pero temen no obtenerlo. Entonces, ¿qué hace el cristianismo? El verdadero cristianismo traslada ese elemento futuro al presente. Y la razón por qué se puede trasladar eso es porque la salvación no está en acumular méritos. La salvación no está en acumular justicia, sino que está en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Murió para que yo tuviera vida. Allí está la salvación. ¿Recuerdan cuando Jesús fue crucificado? Sus últimas palabras fueron: consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús? Bueno, exactamente lo que dijo. Consumado es. Ya está todo listo. Todo lo que se necesitaba para que Dios los declare justos está listo. Y dado que eso es un logro pasado, algo que Jesús hizo en el pasado, la salvación puede ser nuestra hoy, aquí y ahora. ¿Cómo? Mediante la aplicación de esa justicia por la obra del Espíritu Santo a nosotros. Por eso Pablo él puede decir al inicio del capítulo 8 de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que son de Cristo no tienen condenación. Los que son de Cristo son salvos. Tienen vida eterna. Y por eso Pablo también en 2 Corintios 6 él dice: he aquí, ahora, hoy, el tiempo favorable. He aquí, ahora, hoy, el día de la salvación. ¿Por qué? Porque hoy puedes disfrutar de la salvación si pones tu fe en Cristo Jesús. Hoy puedes decir osadamente: soy salvo, tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque creo en Cristo Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y resucitó para mi justificación. Quizás creciste en la iglesia, has crecido en la iglesia y aún no entiendes muy bien estas cosas. Y esta es una situación relativamente común. Me refiero a una persona que crece en un ambiente religioso, desde muy temprana edad va a la iglesia, va con sus padres, muchas veces forzada, pero va con sus padres, pero no comprende el Evangelio, no entiende el Evangelio. Y yo espero que después de este sermón hayas entendido de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no es una cuestión de mérito, no es una cuestión de rendimiento, no es hacer esto o aquello, no es hacerlo bien sin cometer errores, más bien es comprender que eres un pecador, que no tienes justicia en ti mismo, que solo mereces la ira, el juicio, la condenación de Dios, pero que Dios te ofrece gratuitamente, mediante la fe en Cristo Jesús, plena redención, pleno perdón, plena aceptación, plena vida eterna. Eso es el Evangelio. Ese es el precioso, el maravilloso Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora hay solo una cosa que tienes que hacer: humillarte ante Dios y recibir esta redención plena, completa, perfecta y eterna. La aceptación que viene de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que te da acceso a esta justicia de Dios.
que viene de Él y que a través de Él te perdona completamente y que no te exige nada. No hay requisitos, no hay exigencias, no importa lo que has hecho, no importa lo que haces y lo que harás. Cree y recibe por la fe hoy este don precioso de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y mi última palabra es para aquellos que creen que ya han entendido todo esto. Ya está claro en mi cabecita esto. Quizás digas, pastor, perfecto, entiendo, soy justificado por la fe, soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Pero déjame decirte algo más. Esta justificación que viene de Dios por la fe, esta justificación que es gratuita, esta justificación que nos imputa la justicia de Cristo y nos declara justos, esta justificación jamás viene sola. Viene con aquello que llamamos santificación. Santificación. Que es un cambio de vida, que es un cambio de corazón, que es una transformación. El que es justificado buscará vivir una vida de gratitud a Dios y nunca se va a preguntar, ¿cuán cerca puedo estar del pecado? Al contrario, él va a comprender lo que es el pecado y va a huir del pecado. Va a huir, va a arrancarse del pecado. Entonces yo te digo, medita hoy sobre esto. Sobre los efectos de la justificación en tu vida. Y quizás necesitas presentarte nuevamente ante Dios. Ojo, no para ser justificado, porque la justificación es una vez y para siempre. Es una vez y por todas. Pero sí para decirle, Señor, no he vivido como debo. Perdóname. Renuévame. Para que yo pueda vivir plenamente para tu gloria. Oremos.